Hoy, en el noticiero, inicia la fase 3 de la pandemia. 173 países apoyan el acuerdo propuesto por México ante la ONU. 1 de junio inician las clases de la SEP. El petróleo vale menos que un pulparindo. Amnistía para delitos no graves. ¿Qué tal, bandita molochera? Yo soy el Güero Car y estas son las noticias para la chaviza. Aquí en nuestra primera sección, rapidito con la mañanera, hoy se declaró la fase 3 de esta pandemia del coronavirus. Y estas son solo algunas de las recomendaciones del grupo de científicos. Mantener la jornada de sana distancia por lo menos hasta el 30 de mayo de este año. Asegurar la adecuada implementación y seguimiento de las medidas de seguridad sanitaria. Regionalizar la intensidad de las medidas de mitigación. Segmentar la movilidad en el territorio nacional y mantener la protección a grupos vulnerables después del 30 de mayo. Y mantener después del 30 de mayo la protección a grupos vulnerables que podrían complicarse o fallecer a causa de esta enfermedad. Ante esta situación de la fase 3, hubo personas que le preguntaron al novio de México que si se iba a implementar una especie de toque de queda en el país. Sin embargo, contestó lo siguiente. En el contexto de algunos países, tomando los modelos europeos, el acudir a la fuerza pública facilitó el hecho de que la gente se quedara en casa. Pero no debemos pensar que cada modelo de país es intercambiable. Cada país tiene su propia realidad social, económica, política, etcétera. Y, como señala también y enfatiza el presidente, cultural. Entonces, los distintos recursos con los que cuenta un pueblo y un país deben ser considerados. En el caso de México, el diseño de las medidas de seguridad sanitaria en esta acción extraordinaria, como pueden ustedes apreciar, está centrada en el tema de la actividad laboral. La disposición es: se suspenden todas las actividades laborales no esenciales en los sectores público, social y privado. ¿Por qué razón? Porque esto nos permite el mecanismo más eficiente de alcanzar millones de personas fuera del espacio público, sin necesidad de utilizar a la fuerza pública. Es decir, las medidas no están centradas hacia el ciudadano, la ciudadana, sino hacia el elemento de carácter económico que les hace congregarse. Y sí, la situación en México es bien complicada en cuestión de derechos humanos. ¿Cómo podemos exigir que haya un toque de queda cuando la policía o incluso los militares son quienes violan primeramente los derechos de las personas? Y no vayan a decir que los derechos humanos defienden criminales, porque en México solo el Estado viola derechos humanos. Si quieren hacer un curso o un taller, entren a la página de coronavirus.gov.mx y ahí podrán encontrar por lo menos 3 talleres para ayudar a personas mayores, a infantes, medidas en el trabajo y medidas en el hogar. No nos pagan el spot, pero no estaría nada mal. El acuerdo que México presentó ante la ONU de manos de Juan Ramón de la Fuente. Y si no se callan de plano, yo ya no sigo y se van a quedar con la tentación de saber lo que tenía que decirles. Ya son 173 países que se han sumado a esta propuesta, es decir, el 93% de la Asamblea General de la ONU. ¿Cuál fue esa propuesta? Evitar que se haga acaparamiento de material médico y de los insumos que se pudieran necesitar, y además evitar la especulación de estos mismos insumos para que alguien más no se haga más rico. Hablamos de ti, Salinas Pliego. Es una rata y una cucaracha. Hoy el secretario de Educación Pública, Moctezuma Barragán, anunció que el 1 de junio inician las clases en todos los niveles de educación pública. Muy bien, el calendario escolar se tiene que publicar oficialmente para que sea un documento normativo. Y ahí viene no solo la fecha de inicio de clases, sino también vamos a reestructurar los consejos técnicos escolares para que se realicen antes del inicio y podamos tener más tiempo efectivo de clases. Y como dije hace un momento, el 17 de julio sería el último día de clases, aunque también habría un consejo técnico escolar posterior. Todo esto va a estar publicado. En el caso de educación media superior y superior hay una enorme diversidad
de fechas de ingreso y de término. Por ejemplo, educación superior, casi en su totalidad las universidades estarían ya concluyendo su periodo y no les aplica el calendario escolar porque como son autónomas, cada una de ellas tiene su propio calendario. Se le cuestionó qué iba a ocurrir con los niños que no tenían acceso al internet, a la electricidad o incluso una computadora, tablet o teléfono, lo que ustedes quieran. Lo que contestó es que se iban a utilizar distintos medios como la televisión, el radio o incluso el internet para llevar a cabo estas clases y que las niñas y niños de México no perdieran más clases. Además, pidió una carpeta de evidencia en donde las niñas y los niños tendrían que estar demostrando qué es lo que aprendieron durante esta cuarentena a la más vieja escuela del productivismo capitalista. El día lunes 20 de abril se registró el precio más bajo del petróleo, valiendo incluso más un pulparindo. Sin embargo, esto no fue nada más un caso mexicano, sino que fue una quiebra internacional. Estados Unidos, al igual, quebró totalmente y sus números pintaban en rojo. Para el día de hoy, Donald Trump aseguró que se iban a comprar 75 millones de barriles de puro crudo y dijo: es un buen momento para captar petróleo y nos gustaría que el Consejo lo apruebe en lugar de almacenarlo, mencionó Donald Trump en una rueda de prensa. Sin embargo, la gran pregunta es ¿por qué queremos seguir rescatando una industria tan contaminante y que además le llena el bolsillo solo a unas cuantas personas? Además, avanza la ley de amnistía. Esta ley beneficiará exclusivamente a personas que han cometido delitos no graves. Mujeres, por ejemplo, que hayan abortado, robos menores, crímenes que hayan sido obligados por terceras personas o que se hayan realizado en una situación de pobreza extrema. Sin embargo, esta amnistía es exclusiva para las personas que hayan sido procesadas o que se les haya dictado ya sentencia. Además de que hayan cometido los delitos antes de que se publicara esta amnistía. Que no sean reincidentes también es una obligación. Sin embargo, para la gente que anda pegando el grito en el cielo porque como la justicia es ciega y siempre se cumple, esta amnistía no se les va a entregar a las personas que hayan cometido secuestros o N cantidad de delitos graves. Sin embargo, hay un ligero detalle. Esta solicitud de amnistía será resuelta a más tardar 4 meses. Así que algo es algo, dijo el diablo. Continuamos todavía con la campaña Esto es Cooperar y no podemos seguir haciéndolo sin su ayuda. Lo que recaudemos va a ser entregado a personas que más lo necesitan en forma de despensas básicas ahora que se ha recrudecido esta pandemia. Todos los datos se encuentran en nuestra página de Facebook @lamolocha.mx y ayúdenos a ayudar. Hasta aquí todas las noticias del día de hoy, bandita molochera. Síganos en nuestras redes sociales, denle like al video, compártanlo, suscríbanse en el canal de YouTube. Mi nombre es el Güero Car y esto fue el noticiero con noticias para la chaviza. Gracias.